Voy a rogar que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos, el capítulo 10, y voy a dar lectura a los versículos 1 al 23. Es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana para sacar hermosas aplicaciones y aplicarlas a nuestra vida. Hechos, capítulo 10, los versículos 1 al 23. Dice así la palabra del Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Que el Señor bendiga su palabra. En esta mañana he titulado la porción que vamos a estar nosotros estudiando: hay buenas noticias para el mundo. Hay buenas noticias para el mundo. Mis queridos hermanos, ¿cuáles son las noticias de hoy que nosotros escuchamos? Siempre nos vamos a encontrar que son noticias muy crueles, muy dolorosas. Guerras en todo lugar, en todo tiempo. Nosotros encontramos que hay también enfermedades,
virus que aparecen y no se sabe de dónde y la gente fallece, problemas sociales de una u otra forma, nosotros nos encontramos, problemas que tienen muchas veces los países, sus propias situaciones internas por las que padecen, y la mayoría de todas ellas son malas noticias. Pero nosotros vamos a ver en esta mañana que hay buenas noticias para el mundo, a pesar de todo lo que sucede. Si ustedes se fijan, la mayoría de estas noticias del mundo son noticias que tienen que ver con el aspecto terrenal, situaciones que van a pasar. Pero las buenas noticias que Dios tiene para el mundo son noticias que tienen una trascendencia eterna. Y muchas veces las personas esto hoy en día no lo dimensionan. Dios tiene buenas noticias para el mundo, para el hombre de hoy. Dios tiene las buenas nuevas, las mejores noticias. Y que nosotros no debemos jamás de dudar, sino que apropiarnos y poder también compartir estas noticias para otros. Y es interesante notar, mis queridos hermanos, que el libro de Hechos tiene una particularidad muy importante. Creo que ya lo hemos mencionado anteriormente. Nosotros encontramos el inicio de cómo estas buenas noticias comienzan a ser desparramadas por todo el mundo. Y el libro de Hechos nos cuenta el inicio de esto que está ocurriendo, de que estas noticias para el mundo están siendo allí salidas del pueblo, de la ciudad de Jerusalén, de los judíos, y está siendo transmitido a todo el mundo. Y eso que nos muestra el libro de Hechos, con todos estos ejemplos que nosotros estamos viendo, nosotros encontramos que eso continúa hasta el día de hoy. No ha parado. No ha parado porque nosotros, los hijos de Dios, hemos adoptado esas noticias, las hemos tomado y nosotros las hemos compartido al mundo. Una función que nos toca a nosotros como hijos de Dios. Por eso es interesante leer este libro de Hechos, porque nos motiva. Wow, yo quiero continuar con la historia de Hechos. Hechos, encontramos, es un libro que anuncia allí las buenas noticias para todos, y hoy en día yo puedo unirme a eso. Puedo decir, yo también voy a anunciar las buenas noticias para el mundo. Y el pasaje de hoy nos comienza a hablar de Cornelio, un gentil piadoso, un gentil que sirve a Dios. Dice que este hombre era de Cesarea, una ciudad romana. Era una ciudad donde había allí la sede del gobernador romano. El gobernador de Roma de aquella época posaba allí en esa ciudad llamada Cesarea, y encontramos que Cornelio era de esa ciudad. Era un oficial del ejército romano. Una profesión que por nosotros podríamos decir que no era muy aceptado por los judíos, porque un oficial romano tenía que cumplir ciertas reglas, ciertas leyes que muchas veces a los judíos no les agradaba. Como ciudadano romano que era Cornelio, él estaba expuesto a la religión romana. Y como ustedes saben, mis queridos hermanos, encontramos que los romanos tenían dioses para todas las cosas, para las siembras, para las cosechas, para el amor, para los hijos. Era todo en base a deidades paganas. Así que los romanos tenían muchos cultos a Júpiter, que era un dios de ellos, dioses también a sus gobernadores como Augusto, adoraban a Venus, toda clase de deidades. Encontramos que este hombre, por así decirlo, estaba allí involucrado. Y él, como ciudadano romano, allí de la compañía, la italiana, no podía decir, oye, ¿sabe que yo no voy a ir al culto de Júpiter y a los sacrificios de Venus? Lamentablemente, él como ciudadano romano tenía que cumplir. Así que él estaba en un ambiente pagano.
Estaba en un ambiente muy pagano, donde habían muchas deidades paganas, que él, como participante allí de la cultura en donde él estaba metido, por así decirlo, tenía que cumplir, tenía que hacerlo. Pero encontramos que Lucas en este relato está mencionando las características que tenía este hombre. Eran unas características de un hombre muy diferente, a pesar de que no era judío. Podríamos decir, comparándolo con la vida de los fariseos y los saduceos, podríamos comparar que este hombre era muchísimo mejor que ellos. Tenía mejor actitud que los fariseos de aquella época. Yo quiero que se dé cuenta en el texto en que estamos, versículos 1 al 8, lo que dice de este hombre. Y son palabras fuertes y profundas. Y me llama la atención que Lucas 2 veces menciona estas características. Si usted se fija, cuando inicia el texto, allá en el versículo 2, menciona estas características. Y cuando llegamos al final del pasaje, en el versículo 22, otra vez acentúa estas características. Es decir, él lo está haciendo a propósito. Y él dice de las características que tenía este hombre, dice que era un piadoso. Era temeroso de Dios, daba limosnas y oraba. Piadoso, podríamos decir que es un hombre que tiene mucha reverencia hacia Dios. Muestra su devoción, muestra que él es un hombre obediente, que practica allí los aspectos de la justicia, del amor y la fe en su vida diaria. Un hombre entonces piadoso. Este hombre vivía conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios, lo que resultaba en una vida de oración y de adoración. Por eso es que él oraba constantemente, porque era un piadoso. Temeroso de Dios, era un hombre que tenía respeto a Dios. Él sabía que Dios le ve, él sabía que Dios le pediría cuentas de sus actos, de sus hechos. Era un hombre temeroso. Daba limosnas, demostraba que él amaba a su prójimo, ayudaba a los que padecían necesidad. Era un hombre que tenía allí compasión y que tenía misericordia. Y me llama un aspecto muy importante también de este hombre, y lo menciona, y que parece como que es algo sencillo, pero Lucas lo resalta. Él era un buen padre de familia. El texto nos dice que él era temeroso de Dios con toda su casa. Él tenía allí un buen ejemplo frente a la vida de su casa, de sus soldados y de sus siervos. El texto nos menciona que cuando mandan a buscar a Pedro, Lucas vuelve a resaltar la característica de este siervo de él. Dice que era un devoto también. ¿De dónde este soldado romano iba a estar mirando esta actitud? ¿Quién se la enseñó? ¿Se la enseñaron los judíos? No. La vio en la vida de Cornelio. ¿Qué ejemplo nos deja este incrédulo? ¿Es así? Nos deja un gran ejemplo. Piadoso, temeroso de Dios, hombre de oración, que ayuda a los demás, que con su familia allí teme a Dios, tenía un testimonio ejemplar y nos deja un gran ejemplo. Y no era un creyente, no era un judío, era un incrédulo. Podríamos decir, él era un pagano. El apóstol Pablo nos dice allá, cuando le aconseja a Timoteo que debemos ser creyentes, que debemos buscar la piedad, que debemos ser piadosos, que debemos ser personas llenas de justicia, de fe y de amor, nos dice Timoteo 6:11. Pedro apunta también agregando esta característica muy importante. Menciona
allí que la piedad se incluye como una virtud a añadir a la fe y al conocimiento. Ser piadosos. Juan 9:31 nos menciona que Dios escucha al piadoso que hace su voluntad. ¿Cómo somos nosotros? Es el tiempo de preguntarnos aquí. ¿Tenemos estas características? ¿Somos reconocidos por los que nos ven de estas características? Al mirar el ejemplo de Cornelio, nosotros encontramos que él tenía un buen ejemplo con su familia y también con las personas a las cuales él dirigía. Él tenía mucha gente a su cargo, otros soldados, siervos. Y él demostraba un ejemplo muy loable. Cornelio no era judío. Cornelio no llegó a circuncidarse ni a cumplir todos los ritos judíos. Sin embargo, mantenía una relación con Dios. Y es el tiempo que nosotros también debemos preguntarnos: ¿qué relación tengo yo con Dios? ¿Cómo es mi relación? ¿Cómo es mi calidad que yo debo tener con mi Señor? ¿De qué forma? Sin embargo, a pesar de que Cornelio tenía estas características, por así decirlo, algo le faltaba. Algo le faltaba. Uno podría decir: oye, no te falta nada, es piadoso, temeroso, hombre de oración, un hombre de buen ejemplo que gobierna bien su familia. Pero había algo que le faltaba. Si ustedes se fijan en cuando el ángel se dirige a ellos, a él propiamente tal, él menciona unas palabras muy interesantes. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Mira, Cornelio, tú has hecho muchas cosas, pero hay algo que te falta. Lo que te falta, Cornelio, es que debes conocer a Jesús. Y Dios sabe que a este incrédulo le faltan las buenas noticias, le falta Cristo. Por esa razón, en el pasaje al final encontramos cómo este hombre Cornelio allí escucha a Pedro y toma decisiones por el Evangelio, y no tan solo él, sino que junta un montón de gente, porque ve la necesidad, esa necesidad tan solo que Jesucristo puede llenar. Algo te falta y Dios lo sabe. Por eso, mis queridos hermanos, que Dios es el que interviene en la salvación del hombre. La Escritura nos dice, allá en el libro de Salmos 2, la salvación es de Jehová. Y aquí vemos a Dios interviniendo. Porque a pesar de todo lo que estaba haciendo Cornelio, hay algo que a Cornelio le faltaba, lo primordial, lo esencial: Cristo. Entonces, Dios ve eso, ve esa necesidad. Por eso es que un ángel va donde Cornelio. Este ángel fue enviado por Dios. Los ángeles son siervos de Dios, los ángeles no se mandan solos. Los ángeles no se mueven sin allí el permiso de Dios. Un ángel no puede decir: bueno, me voy a dar una vueltecita por ahí y ya está. Son siervos del Dios Altísimo. Cornelio ve a un ángel y lo ve en la visión. Y nos dice la hora. Y prácticamente a esa hora, sencillamente a las 3 de la tarde aproximadamente, es cuando eso ocurre. Los judíos siempre a esa hora acostumbraban a orar, siempre se juntaban a orar. Tenían por costumbre orar. Se iban a la casa de alguien, se iban al templo, se iban a la orilla del río. En cualquier lado, ellos a esa hora era importante orar. Los judíos tenían esta costumbre. Cornelio quería seguir con ese hábito. Él vio a los judíos que tenían ese hábito, entonces yo lo voy a hacer. Y él comenzó a colocarlo en práctica. Cornelio vio a un ángel. Allá en Hechos 10:30 nos dice claramente: un hombre con ropas resplandecientes se puso a mi lado. Un mensajero enviado por Dios. Un mensajero que había visto a Cornelio y manda allí a un ángel para darle más instrucciones de lo que tiene que hacer. Si ustedes se fijan, el ángel lo llama por su nombre, Cornelio.
Está colocando un énfasis personal muy grande. Oye, Cornelio, a vos te estoy hablando, esto es para ti. Y quiero que pongas mucha atención con esto. Este es un mensaje para ti. Él responde, ¿qué es, Señor? Otra característica importante de esta pregunta, le dice, Señor. Era un hombre, disculpen, era un hombre que estaba dispuesto allí a sujetarse a Dios. Señor. Indica que tiene una relación con Él, una relación básicamente de temor, de reverencia. Y la instrucción del ángel es bien clara para con él. Manda a llamar a Simón llamado Pedro. A ese hombre tú tienes que mandar a buscar. ¿Dónde está? En la casa de Simón el curtidor. Allí está. ¿Su casa dónde está? Su casa está junto al mar. Y sabes una cosa, este Pedro, gracias, este Pedro es el que te dirá lo que debes hacer. Mira, Cornelio, algo a ti te está faltando. Te falta algo muy importante. Y este Pedro es el que te lo va a decir. Este Pedro es el que te lo va a aclarar. Te va a decir lo que te falta. Hasta allí podía llegar el ángel. Hasta esas instrucciones podía ser un ángel. Porque los ángeles no tienen la potestad, no tienen el permiso de Dios de compartir el evangelio con nadie. Esa bendición se la ha dejado a nosotros, sus hijos. Los que hemos creído en Cristo tenemos esa bendición de poder y sencillamente compartir el evangelio con otros, hablarle a otros. Un ángel no tiene esa potestad, no tiene ese permiso. Así que hasta ahí llega el ángel. Y nosotros encontramos lo que sigue mencionando. Y le dijo, tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Mira, Cornelio, Dios ha estado mirando tu vida. Está mirando todo lo que haces. Está mirando todo tu comportamiento que tú tienes en forma personal, ese comportamiento que tienes en tu casa, ese comportamiento que tú tienes en tu lugar de trabajo. Dios lo ha estado viendo. Y te hace falta algo que tienes que hacer. Podríamos añadir, Cornelio, estás haciendo maravillosas cosas, pero te faltan las buenas noticias. No tienes las buenas noticias, no las conoces. Mis queridos hermanos, Dios ve a todas las personas, a todos, los conoce a todos, tal cual son, los conoce. De cómo viven con sus familias, Dios lo sabe. De cómo viven allí sencillamente en sus lugares de trabajo y qué es lo que hacen y lo que no hacen. Su comportamiento, Dios lo ve, Dios lo sabe. Él lo sabe todo. No hay nada que Él no sepa de nosotros. Él no necesita pedir información de nada ni de nadie, porque Él lo ve. Él me ve en donde yo estoy. Él ve lo que digo y Él ve lo que yo hago. Él lo ve todo. Y esto nos tiene que llevar a tener temor de Dios. A Dios no le podemos ver la cara, como decimos popularmente. Dios nos conoce y nos ve. Y nosotros encontramos que Él ve. Y por esa razón ve a este Cornelio y le faltan las buenas noticias. Manda a buscar a Pedro. Y nosotros encontramos que el relato que estamos viendo en esta mañana dice que cuando está pasando esto, en instante ocurre la visión de Pedro. Dios está actuando y tratando con personas para que Cornelio conozca la buena noticia. Él está actuando, Él está moviendo a las personas de una u otra forma
para que Cornelio conozca la buena noticia. Y nosotros encontramos que, continuando con el relato en los versículos 9 al 23, encontramos la visión de Pedro, lo que ve Pedro. Básicamente esta es la visión de Dios. Y Dios le está mostrando a Pedro el alcance de la visión que Dios tiene de salvación para con el mundo. Oye, Pedro, podríamos decir en palabras resumidas, yo por medio de esta visión te quiero mostrar, por así decirlo, cuál es mi visión para el mundo. Te la quiero mostrar. ¿Cuál es mi visión para los incrédulos? ¿Cuál es mi visión para los gentiles, para los no judíos? Y Pedro es un judío. Pobre Pedro. Es un judío. Uno que tiene la mentalidad judía, que piensa como judío, que tiene costumbres judías, que lleva las reglas judías. A ese se está dirigiendo Dios. Y nosotros encontramos que Pedro dice que va a orar arriba mientras le prepara la comida. Parece que está un poco hambriento él. Se va con hambre a orar allá arriba, a la azotea. Y nosotros encontramos que Pedro tiene en su cabeza siempre que todas las bendiciones de salvación y todos los beneficios son para los judíos. Esto es para los nuestros. Es para mi nación. Es para mi pueblo judío. Pedro tenía que llegar a comprender la dimensión de la misericordia de Dios, que es la misericordia de Dios, es de Él. Entonces, por esa razón, nosotros encontramos en la Escritura que hay textos que nos arrojan luz y nos dice que yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Hey, Señor, ¿por qué tú tienes tanta predilección por los gentiles? Oye, yo tendré misericordia del que quiero tener misericordia. Eso me corresponde a mí, es de mi voluntad. Son mis propósitos. Entonces, nosotros encontramos que los judíos, siendo judíos y teniendo ciertas reglas, ellos no podían comer cierta clase de alimentos. Cuando vamos al Levítico, allí encontramos varios alimentos con ciertas características que ellos no podían comer. Pero aquí en esta visión, nosotros encontramos que baja un lienzo con todos los animales inmundos, con todas las aves inmundas y limpias. Nosotros encontramos que están juntas allí, bajan en un lienzo. Entonces encontramos que Dios le dice: oye, Pedro, tienes tanta hambre, toma, mata y come. Toma un animal de estos y haz que te lo preparen. Tómalo, mátalo y cómetelo. Y ahí estaban todos, alimentos que podríamos decir que eran limpios e inmundos y estaban juntos. ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? No, Señor. Aquí me llama la atención otra vez la respuesta de Pedro. No, Señor. No, Señor, yo voy a hacer como yo quiera, Señor. En otras palabras, oye, Pedro, ¿para qué me estás llamando Señor si no haces lo que te estoy pidiendo? Él vuelve a responder. Parece allí un juego de palabras, no sé, una contradicción que Lucas plantea, y es muy enriquecedor ver la actitud que tiene Pedro. Completamente él era muy porfiado, muy terco. No, Señor, no voy a comer. Nunca he comido cosas inmundas porque yo soy un judío. Yo quiero cumplir la ley. Yo quiero ser bendecido porque soy un judío. Él tenía allí una mentalidad y un estilo de vida judía muy apegado a él. Pensar en los gentiles que podían recibir la bendición de Dios, eso no cabía en la cabeza de Pedro. Por eso es que él le dice no. Por eso es que vuelve la voz por segunda vez. Oye, Pedro, mata y come. Y ocurrió 3 veces esa situación. Y el Señor le dice: lo que Dios limpió no lo llames tú común, no lo llames inmundo. Aquí vemos la terquedad de Pedro. Aquí está el carácter de Pedro. Nosotros hemos visto muchas cosas del apóstol Pedro en los evangelios y en nuestras predicaciones anteriores. 3 veces se le tuvo que indicar que tenía que cambiar esa
actitud, ese pensamiento. Pedro está aferrado a su manera de pensar. Yo con los gentiles no me puedo meter. ¿Cómo yo voy a ir donde los gentiles? Comer con ellos, juntarme con ellos, hablarle de las bendiciones de Dios para ellos. No me entra en mi cabeza. Pedro estaba pensando que todo el tiempo debía hacer las cosas a su manera. Esto es un ejemplo muy claro también de lo que pasó en el Antiguo Testamento con Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? No voy a Nínive. Ellos son paganos, ellos son enemigos de Israel. ¿Cómo yo, siendo un judío, voy a traicionar a mi nación? No voy. Y se fue a otro lado. No se fue a Nínive. Se fue a Tarsis. ¿Y qué hace Dios? Interviene. Dios interviene para cumplir su obra. Es su obra. El Evangelio es de Él. Y Él interviene. El mensaje era claro para los ninivitas. Si no se arrepienten, los voy a destruir. Dios quiere salvar a los ninivitas. Y el que no quiere salvarlos es Jonás. Qué contradictorio, ¿no? Yo quiero salvar a los ninivitas. Y Jonás dice, no, yo no los quiero salvar, yo quiero que tú los destruyas. Porque yo soy judío, yo soy patriota y no puedo traicionar a mi nación. Él tiene que intervenir. Él interviene en esa historia para que los ninivitas sencillamente puedan conocer la buena noticia. Y Dios quiere acá en nuestro pasaje, Dios quiere que Cornelio conozca la buena noticia y él interviene. Aunque Pedro, judío de los rejudíos, con un montón de ideas y tradiciones en su cabeza, no lo quiere hacer y Dios tiene que intervenir. 3 veces lo tuvo que mandar. Y nosotros, mis queridos hermanos, vemos a partir del versículo 19 la orden del Espíritu Santo. Pedro está perplejo, Pedro está asombrado. ¿De qué es lo que significa esto? ¿Por qué esta comida? Dios nos dejó una ley y yo quiero cumplirla, quiero hacer tal cual. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pedro no está entendiendo lo que pasa. ¿Como esto o no lo como? Y en esa disyuntiva él está. Aún él no entiende lo que está ocurriendo. Aún no va comprendiendo la situación. A medida que va avanzando el relato, encontramos allí que como que Pedro va a ir cumpliendo porque Dios le está mandando de una manera muy clara. Por eso es que llegan los hombres de Cornelio a buscarlo, cuando él estaba con toda esa confusión en su cabeza, y lo llegan a buscar donde él estaba. Entonces estos hombres llegan allí a la casa para buscarlo, y en ese instante el Espíritu Santo le habla a Pedro. Porque Pedro no estaba dispuesto ni a juntarse con ellos, por ser gentiles, paganos, incrédulos. En ese instante le habla el Espíritu Santo. Pedro estaba pensando en la visión, cuando el Espíritu le dijo: he aquí 3 hombres te buscan. Están llegando los hombres a la casa, están golpeando allá en la casa de Simón el curtidor, y el Espíritu Santo inmediatamente le dice: oye, te están buscando, 3 personas te están buscando abajo, levántate, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Recordemos que el Espíritu Santo es una persona que habla, recuerda, enseña, manda. Y ustedes se fijan en estas palabras que él dijo: levántate, tienes que ir, desciende, no dudes. Porque Pedro en su cabeza tenía puras dudas y preguntas. No sabía si ir para adelante o para atrás. ¿Voy o no voy? ¿Cómo o no como? Él estaba totalmente confundido. Él necesitaba en ese momento, Pedro,
por la forma, por sus costumbres judías, él necesitaba allí de la ayuda del Espíritu Santo, de la guía del Espíritu Santo. Oye, levántate, ve con ellos y no dudes. Tienes que obedecer a lo que te estoy diciendo. La duda es un gran tropiezo para hacer las cosas. Quizás usted muchas veces ha pasado por dudas. Más que nada por dudas en cuanto al Evangelio también. ¿Será que le comparto el Evangelio a esta persona? ¿Será que va a aceptar el Evangelio? ¿Le entregaré o no le entregaré este folleto a esta persona? A lo mejor no. Yo creo que no, lo va a rechazar, lo va a tirar, lo va a romper. Dudas. Dudas. Una de las características para que nosotros podamos compartir el Evangelio es no dudar de lo que el Señor puede hacer con esas personas. Eso no nos compete a nosotros, es el Señor el que lo hace. Así que Pedro recibe estas órdenes. No dudes y anda. Pedro debe entender el plan de salvación para los gentiles. Podríamos decir para el mundo, porque de aquí en adelante el Evangelio va a ir siendo desparramado por todo el mundo, pase lo que pase. Pedro recibe a los mensajeros de Cornelio. Pedro los escucha, el testimonio de ellos. Pedro debe haber quedado impactado del testimonio de cómo un ángel le habló. Pienso que esta situación es lo primero que empezó a ocurrir en la mente de Pedro. Había sido que los ángeles le hablan también a los gentiles. Él quedó impactado por esto. Qué raro. Esto es algo nuevo para mí. Debe haber quedado impactado de la forma de vida que tenía este Cornelio, este incrédulo. Oye, este es un piadoso, este es uno que ora, este es temeroso de Dios, este es un hombre que tiene buen testimonio. Yo pensé que nosotros más los judíos teníamos que ser así. Él quedó impactado por esta situación. Al parecer de aquí, Pedro ya se le comienzan a aclarar un poco las ideas. Se hospedaron allí en la casa de Simón, el curtidor, y al día siguiente van a la casa de Cornelio. Y ahí ocurre un milagro, que lo vamos a estar viendo la próxima semana, un milagro pero impresionante. Podríamos decir que es como un segundo Pentecostés de lo que ocurre allí con los gentiles. Porque la cantidad de gente que escuchó el Evangelio y que recibió al Señor fue impresionante. Allí Pedro, aprendió la lección. Pero mis queridos hermanos, este es un pasaje tan rico en enseñanzas para nosotros, por eso es que lo he puesto de esta forma un poco aparte. Y quiero recalcar algunas enseñanzas importantes a tener en cuenta. En primer lugar, debemos entender el amor de Dios y su misericordia. Dios ama al mundo, ama a los gentiles, ama al ser humano, Dios lo ama. ¿Qué dice Juan 3:16? Repítanlo. Porque de tal manera amó Dios. Nos dice una nación específica, a todo el planeta Tierra. Yo los amo. Primera de Timoteo 2:4 nos dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es parte de la voluntad de Dios. Yo quiero que los humanos conozcan la verdad, conozcan a Cristo. El Salmo 2 nos dice, la salvación es de Jehová. Yo la inventé, yo la hice, yo la aplico. Dios es soberano en cuanto a la salvación. Ve al hombre condenado, ve al hombre perdido, lo ve allá camino al infierno y quiere salvarlo. Nos enseña cómo el Evangelio se abre a los no judíos. La situación de Pedro muestra que la oferta de salvación es para todos, es para todas las personas del mundo, para un Cornelio gentil, pagano e incrédulo. Las buenas nuevas no eran tan solo para los judíos, fueron para todos. Dios no hace acepción de personas. Yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia.
Romanos lo recalca en capítulo 9, versículo 15, de una manera muy clara. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Por la misericordia de Dios, en las cárceles nosotros vemos hombres cambiados. ¿Cómo este hombre que está allá en la cárcel es cambiado? ¿Este asesino fue cambiado? ¿Cómo esta mujer de mala vida es cambiada? ¿Por qué ocurre eso? Y básicamente por la misericordia de Dios. Yo tendré misericordia del que quiera tenerlo. Dios escucha y ve. Esta es otra enseñanza muy grande que nos deja este pasaje. Dios escucha la oración. Cornelius era un hombre de oración. Él quería saber más de Dios y Dios le escucha y le contesta. Esta es una oración que le agrada escuchar a Dios y él la responde. Señor, ¿qué me falta? Señor, quiero saber más de ti. Señor, quiero que tú me guíes. Estas son las oraciones que Dios dice, aquí va la respuesta. Dios ve cómo era Cornelio, un piadoso. Dios ve que a pesar de su comportamiento le falta algo, el Evangelio, Cristo. Y le contesta, Él te dirá lo que es necesario que hagas. Si ustedes se dan cuenta, en esta expresión dice, es necesario. ¿Se fijan? Es necesario. Tú no puedes seguir así, Cornelio. Así como estás viviendo, te parece que es muy bien, pero no, te falta algo que es muy necesario. Te falta Cristo. Eso es lo que te falta. Sí o sí, no estás completo, algo te falta. Dios ve eso y concede a Cornelio, allí un gentil, un incrédulo, a través de su siervo Pedro, que le predique la palabra. Ahora comienza a entender la visión, básicamente Pedro, y nosotros veremos los resultados de lo que él hace. Otra enseñanza importante que nosotros vemos en este pasaje, así viendo que el Espíritu Santo actúa en la evangelización. Fíjese cómo está dando órdenes a Pedro para llevar a cabo esa obra. Nosotros encontramos que todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Pedro comienza a ser guiado por el Espíritu. Ya esto lo hemos visto antes. ¿Se acuerda usted quién fue el que le habló a Felipe para que se acercara al carro? Felipe, acércate a ese carro. Ya está. Fue el Espíritu. Y en reiteradas ocasiones nosotros encontramos al Espíritu Santo guiando y mandando y haciendo órdenes. Vayan para allá, no vayan para acá. El Espíritu Santo, mis queridos hermanos, asegura la obra de la evangelización. Hay convertidos, hay respuestas a la evangelización, porque el Espíritu Santo está preparando los corazones de esas personas para que reciban a Cristo. Juan 16:8 nos dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Prepara el corazón de las personas para cuando escuchen la palabra, la recibe y nos den frutos. Eso nos cuenta la parábola del sembrador en Marcos 4. Lidia, una mujer que estaba allí escuchando, nos dice que Lidia, vendedora de púrpura en la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Y qué pasó después? Ella con toda su familia se bautizó. El Espíritu Santo es el que está preparando los corazones. Esto debe motivarnos a que hoy en día nos pongamos a ser guiados al Espíritu para evangelizar a otros. Lucas 11:13 nos menciona una promesa tan importante. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? ¿Qué cosa? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Yo puedo orar por eso al Espíritu. Señor, por favor, toca el corazón de estas personas. Muestra tu misericordia para ellos.
¿Estás dispuesto a entregar el mensaje de la salvación? ¿Te has puesto en las manos de Dios y en las manos del Espíritu para que te mueva, para que pueda formar este hábito y tú puedas compartir el Evangelio? No escucho nada. Nosotros debemos en todo tiempo, en todo momento, darnos cuenta de esto. Hay buenas noticias para el mundo. Que después de que partan esta tierra pueden entrar allí a la presencia de Dios y gozar con Él para siempre. No hay mejores noticias que esa. Nuestra vida se va a acabar, se va a terminar. Todo esto se acaba, tiene un fin. Pero la vida eterna con Dios no termina nunca. Y esa es una muy buena noticia. Nos preocupamos tanto por las cosas temporales, que al final eso se acaba y se termina. Pero una vida eterna con el Señor no termina nunca más. Amén. ¿Qué estás haciendo con las buenas noticias? ¿Qué haces con ellas? ¿A cuánto le compartes? ¿Estás escuchando o estás teniendo la dirección del Espíritu para que tú por lo menos puedas ir y entregar un folleto, para que puedas ir y sembrar con alguien y decirle, toma? Dios tiene un amplio interés en que el mundo conozca las buenas noticias. Y yo como hijo, como hija de Dios, tengo que estar ampliamente involucrado en decir, Señor, sí, yo voy, yo comparto, yo muestro tus noticias al mundo. Oremos. Amado Padre, te alabamos y te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas en este relato de Cornelio, de la gran misericordia que tú tuviste para con ellos. Y te pido, Señor, que tú los guardes, los cuides y que tú nos guíes para que todo lo que hagamos sea, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias, Padre. Rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.